Está llena de vida, de música, de música, de política, Gracias. de nada. Mira, aquí me encontré unos amigos de Polonia. Jak masz na imię? Filip. Filip y Igor. Igor. Sebastian. ¿Sus skąd jesteś? ¿De dónde son? Marbo. De- Come to visitar Polonia.com. ¿Sabías que en el norte de Polonia hay 3 ciudades que te ofrecen historia, arquitectura, mar y buena comida? Todo en un solo viaje. En este video vamos a recorrer Gdańsk, Gdynia y Sopot, 3 ciudades únicas conectadas por tren, pero muy diferentes entre sí. Te mostraré lo más importante, rincones especiales y cómo puedes hacerlo tú mismo con la ayuda de visitarpolonia.com. La aventura empieza en Cracovia. Subimos al tren y te llevo conmigo a estas 3 ciudades. Esto no es solo una guía, es una experiencia completa por toda la costa del mar Báltico. Vamos a ver cuánto cuestan los hoteles, la cerveza, la comida, entre muchas otras cosas más que vamos a descubrir juntos. Así que acompáñame en esta aventura. La pregunta que me hacen, ¿realmente el agua del mar Báltico es tan fría? Pues vamos a verlo desde ya en esta aventura. Déjame quitarme un poquito esto. Me voy a quitar el micrófono y vamos a ver si el agua del mar Báltico realmente es fría o no. Ven, 1, 2, 3. ¿Es frío el agua del mar Báltico? ¡Oh! No está tan fría como yo lo pensaba. Honestamente no está tan fría como yo lo pensaba. Esos bastardos me mintieron. En realidad no está tan fría como yo lo pensaba. Pensé que iba a estar peor, pero bueno, nuestra aventura comienza aquí. Y bien, Guapuri, mira, aquí está Gdynia. Llegamos aquí, Gdynia, a las 4 de la tarde. Y este es el tren que ha llegado. Ahorita mismo faltan 10 minutos para que arranque el tren. Mira, aquí están las personas verificando todo. El trayecto parte hoy, viernes, desde aquí, desde Cracovia. Nosotros nos encontramos en la estación principal de trenes. Si no sabes cómo llegar aquí, no te preocupes, que yo te hice un video completísimo de cómo puedes llegar a esta estación de autobuses y trenes. Están pegadas las dos. Yo me encuentro en la de trenes. Aquí tienes ese video completísimo. El trayecto son de exactamente, bueno, más o menos 6 horas lo que vamos a recorrer. Así que acompáñame en esta aventura, que en estos trenes se puede descansar tranquilamente. Vamos a entrar al tren, aquí entramos y vamos a pasar aquí 6 horas. El tren cuenta con todo, por supuesto más adelante te voy a mostrar todos los detalles del tren. Así que vamos. En Washington tenemos un pequeño problema. Bueno, yo diría que un problema grande. Han dicho que aquí mismo son las 4:20, pero han dicho que vamos a estar retrasados el tren alrededor de 30 minutos. Pero realmente todavía no sabemos exactamente cuándo. Están dando unos anuncios de que el tren va a llegar a Varsovia y la gente que tiene algunos cambios de trenes ahí en Varsovia, por el tipo de delay, puedes entonces utilizar algunos trenes premium por el delay. Pero todavía está todo el mundo, todavía está la gente aquí hablando. Estamos conversando para ver que realmente porque están cambiando cada 5 o 10 minutos dan otra comunicación. Así que mientras tanto nosotros seguimos aquí trabajando y esperando, Guapuris. Qué mala noticia. Malas noticias, Guapuris. Seguimos aquí. Mira, voy a abrir esta puerta. Oh, 1 hora. Mira, me he pasado para primera clase porque encontré una primera clase vacía. Y aquí voy a cargar la computadora. Fíjate tú. Bueno, mientras seguimos esperando, aquí nos encontramos en primera clase. Y bueno, te voy a dar un review de cómo es una primera clase. Bueno, mira, y esto es una primera clase. Tenemos este pasillo y todas las cabinas están aquí a la derecha. Te encuentras esta cabina, entras y tienen 6 puestos, como puedes ver aquí. Además, estos puestos se pueden convertir en cama. Esto se levanta, la verdad que no me acuerdo cómo, pero bueno, luego te lo enseño. Y aquí tienes para conectar corrientes. Aquí estoy yo, mira qué guapo. Y entonces tienes esta mesita. Y bueno, por acá está la ventana panorámica. Ahí está otro tren pendolino. Ah, no, ese no es pendolino. Pero bueno, en fin. Realmente esto es lo que te encontrarías en primera clase si vas a viajar. Aquí están los puestos. También puedes sentarte aquí. Y pues tienes esta especie de escritorio. Aquí tienes para poner las maletas y además tienes aquí para regular la temperatura, para prender las luces. En fin, aquí adentro tú como que controlarías todo tu espacio. Y si quieres ir al baño, pues te vienes acá hacia el fondo.
Guapurris viajeros, mira, se mueve el tren, no puede ser. Después de 1 hora y media, sí señor, 1 hora y media, aquí vamos. Lo único bueno es que me voy a quedar aquí en primera clase hasta la primera parada y hasta que... Mira, en primera clase tú te puedes quedar si está vacío, si hay un puesto vacío, tú tienes tu tiquete de segunda clase, normal o de turista, no pasa nada. Te puedes quedar tranquilamente hasta que venga alguien que diga, mira, ya este es mi puesto. Y simplemente buscas otro o te regresas a tu puesto. Pero nada, Guapurri, 1 hora y media de retraso. Y te hago esto, te lo menciono y te hago este video porque estas cosas pueden pasarte. Así que mucho cuidado cuando tú hagas tu viaje, cuando lo programes. Recuerda que todas estas cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, retrasarte 1 hora y media. Así que nada, Guapurri, aquí arrancamos nuestra aventura. Mira, Guapurri, lo bueno de que me quedé aquí en primera clase es que comencé la fiesta desde aquí con musiquita. Ah, ya descubrí cómo se levanta esto y aquí te puedes acostar. Entonces aquí vamos en primera clase con musiquita y fiesta y todo. Y Jemenaku, dance, dance, dance. Bueno, mira, Guapures, vamos aquí a hacer un recorrido del tren. Vamos a ver un poquito cómo es el tren de punta a punta, como viste ahí. Ahora sí, vamos a ir por aquí. Hay varias cosas que puedes encontrar en este tren. Fíjate que no he encontrado, esto es primera clase, no he encontrado ahorita mismo el restaurante. Entonces, vamos a ver si hay algún bar o alguna cosa así. Pero lo que te quería enseñar es también de que tú puedes viajar con tus bicicletas sin ningún tipo de problema. Puedes viajar con tu bicicleta y vamos a ver cómo cruzamos de vagón a vagón. Mira por aquí, para cruzar solamente tocas aquí y aquí vamos, ¿no? Ahora tocamos aquí y de esa manera pues cruzamos ya de un vagón hacia el otro vagón. Vamos a mostrarte aquí para que veas las bicicletas, como la gente también cuando viaja de una ciudad a otra, sin problema tú puedes traer tus bicicletas. Mira, aquí para tus maletas y por supuesto. Y bueno, espérate que se me cerró la puerta. Y nada, todos los vagones tienen su baño. Cada vagón tiene un baño. Mira, acá hay otro baño. Y los baños están completamente equipados. Nosotros seguimos pasando por aquí, por primera clase. Mira, hay varios, primera clase están desocupados, pero ya estamos llegando a Varsovia. Así que una vez que lleguemos a Varsovia, probablemente allí se van a llenar este tren, porque todavía de Varsovia queda un tramo para llegar a Gdansk, que es nuestro destino final. Así que nada, Guapurri, esto fue el recorrido de aquí del tren. Bueno, Guapurris, hemos llegado, son exactamente las 12:05 de la mañana, de la madrugada. Realmente debíamos haber llegado a las 10. El retraso que tuvimos fue exactamente 1 hora y media. Y bueno, es por eso que hemos llegado aquí a medianoche. Se siente el viaje un poquito pesado gracias al retraso, pero realmente hemos viajado 6 horas y media. Ahora lo que voy a hacer, estamos aquí, estas son las primeras imágenes por la noche. Viajamos, como lo viste, en el PKP Intercity. Lo que vamos a hacer ahora mismo, el hotel donde me voy a quedar, o el hostal mejor dicho, queda a 5 kilómetros de aquí. Así que la verdad, ahora mismo tenía otros planes. Los planes era haber llegado y quería salir un poquito a verlo, un poquito la ciudad. La verdad es que no. Lo que voy a hacer, mira, aquí está el letrero. Estamos en Gdansk, por aquí tenemos Gdansk, Główny. Entonces, en fin, lo que voy a hacer ahorita mismo es irme hacia el hotel y ya será acostarme, y mañana les enseño un poquito el hostal donde me estoy quedando. Así que, pues nada, Guapures, son 5 kilómetros de aquí. Lo que voy a ver es tomar un taxi porque no tengo ganas de transporte público. Estoy un poquito cansado, así nos vemos ahora. Bien, Guapures, y aquí me encuentro en la recepción del hotel. Esta es la recepción.
Fíjate que no hemos parado, son las 10 de la mañana, ya he entregado las llaves. No pasa nada, descansé muy bien. Son las 10 de la mañana, pero recuerda que está oscureciendo a eso de las 9:30 de la noche. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, yo quería agarrar un walking tour para el día de hoy en español, pero no encontré allá en otros idiomas. Pero bueno, la verdad que me he decidido entonces hacer el recorrido por mi cuenta y te voy a ir contando cuáles son los puntos más importantes durante las investigaciones que ya he hecho, que hay aquí en Gdansk. Se llama Gdansk Dom Turistic. Aquí lo tienes atrás y es todo este complejo que vemos aquí. Te voy a mostrar un poquito las habitaciones porque llegué ayer y tomé un pequeño review de las habitaciones. Lo único que no me ha gustado del hotel, pero digo, eso no tiene nada que ver con el hotel porque eso fue mi decisión, era que la mayoría de las habitaciones, o por lo menos en las que yo me quedé, todas son con baño compartido. Los baños están bastante bien, ahora te los voy a mostrar. Pero nada, hemos pagado aquí en este hotel 187 zlotys, te lo voy a dejar aquí el cambio en dólares y en euros, y eso es una habitación para 2 personas. Entonces, nada, guapos, vamos a ver el hotel. El hotel está a 5.5 kilómetros de la estación de trenes, así que ven, acompáñame a descubrir este hotel aquí en Gdansk. Y mira, esta es la habitación que nos ha tocado, 122. Vamos a entrar a ver. Es una habitación doble. Aquí está la cama, así que vamos a mirar. Mira, aquí hay 2 baños para mujeres. Aquí hay uno, aquí hay otro con duchas. Y bueno, mira, aquí está la ducha, muy bien, se ve bastante limpia. Y además tiene 2. Mira, aquí tiene 2 duchas, están bastante bien. El día de ayer llegué aquí a este hotel, tomamos un Uber que costó 20 zloty, aproximadamente 5 euros. Te dejo por aquí el cambio. La verdad que solamente fueron 8 minutos. ¿Hay transporte público? Sí, pero yo decidí venirme en Uber porque estaba bastante cansado. Ahora, voy a ir hacia el centro de la ciudad, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a intentar utilizar el transporte público para llegar al centro de la ciudad y te voy diciendo cómo moverse aquí en Gdansk. E8. Linia E8 jest bezpłatna. Bezpłatne są także przejazdy autobusami linii 106 i 103. Y bien, guapures, llegamos aquí a la estación principal de autobuses. Tomamos este autobús y demoramos 13 minutos y el coste es 4 zlotys con 80 groszy y te deja directamente aquí en el centro. Ya estamos aquí en el centro y entonces la conexión hacia el hotel es bastante buena. Fíjate lo que vamos a hacer el día de hoy y por qué me vine aquí a la estación de autobuses. Y es que aquí en la estación de autobuses, que es esto que tenemos aquí, aquí voy a dejar esta maleta. Porque el día de hoy nosotros nos vamos a quedar aquí en Gdansk, vamos a hacer el recorrido, pero no voy a dormir aquí en Gdansk, voy a dormir en Gdynia los otros próximos 2 días. Así que no quiero estar todo el día con esta maleta porque voy a estar caminando por aquí. Y lo que voy a hacer, si a ti te pasa lo mismo, te vienes aquí a la estación de autobuses y ahí vamos a pagar un locker que vamos a dejar las maletas. Eso cuesta como 2 o 3 euros más o menos y puedes dejar las maletas ahí 12, 15 horas dependiendo del tiempo, dependiendo del coste, ¿no? Pero suele rondar por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Guardo la maleta y me voy a hacer el recorrido al casco antiguo, voy a pasar al museo, en fin, voy a ir a todos esos lugares. Dejo la maleta, pero ya van a ser más o menos las 11:30 de la mañana. También voy a buscar un sitio por aquí donde comer. Creo que voy a buscar un bar de leche, Bar Lechny. Así que nada, el autobús, ¿cómo lo tomé? Muy fácil. Puedes comprar el tiquete dentro del autobús, pero además fíjate con Jak do Jady, la aplicación que te dejo aquí. Aquí tienes un video completo de cómo utilizar esta aplicación de Jak do Jady. Y ahí solamente pones la ciudad, que pones Gdansk, o si estás en Cracovia, pones Cracovia, y ahí te hace el cambio automático y compras el tiquete con tu teléfono en internet. Así que nada, guapures, vamos.
Y bien, guapuris viajeros, llegamos a otra parada mágica. Esto que ves aquí a mi espalda se llama el Museo de El Ámbar. Y es que Gdansk no es solo conocida por sus casas coloridas o por el mar, también es conocida por el ámbar. Y es que allá adentro vamos a encontrar joyas con insectos atrapados desde hace 40 millones de años. De hecho, al ámbar se le conoce como el oro del mar Báltico. Así que sin duda, este es un sitio que tienes que venir a visitar. Además, este museo está construido en una antigua prisión del siglo XIV, así que este es un dato muy curioso. Empezamos nuestro recorrido por Gdansk desde aquí, el Green Bridge, uno de los puntos más fotogénicos de la ciudad. A partir de ahora te voy a mostrar 14 paradas imperdibles para que descubras lo mejor de esta joya del norte. Prepárate para las historias, paisajes, curiosidades y mucho más. Así que guapuris, arrancamos de aquí nuestra aventura en Gdansk. Este es el Puente Verde, uno de los antiguos de Gdansk, y fue construido en el siglo XVI para conectar el centro histórico con el barrio portuario. Curiosamente, no siempre fue verde. El nombre viene de la traducción alemán Grüne Brücke o algo así, aunque el color del puente ha cambiado con el tiempo. Así que, Vapuri, vamos a descubrir otra parada aquí en Gdansk. Acompáñame. Y justo al cruzar aquí el puente llegamos a la Green Gate, una de las entradas monumentales al casco antiguo de Gdansk. Fue construida en el siglo XVI como residencia para la realeza, aunque curiosamente ningún rey durmió aquí. Está inspirada en la arquitectura holandesa y es una de las 4 puertas históricas de la ciudad. Desde aquí comienza el paseo por la calle más famosa de Gdansk, así que acompáñame en esta aventura. También te vas a encontrar estos muñequitos que vienen por aquí y wow, realmente es espléndida y hermosa, colorida tal cual, y te lo cuentan así mismo cuando llegues aquí a Gdansk, todo colorido. Vamos a ver un poquito de esta calle. Este paseo se llama Drugi Podziemie y es uno de los lugares más bonitos de Gdansk. Aquí antiguamente se descargaban barcos mercantes enormes y hoy es perfecto para pasear, comer o simplemente disfrutar la vista del río Motagua, como vemos aquí. Y hablando de historia, allá al fondo está uno de los símbolos de la ciudad, la grúa portuaria del siglo XV. Esa que vemos ahí, no te preocupes que ya vamos para allá. Mientras tanto, puedes caminar por aquí, como te lo decía, para disfrutar de estas vistas hermosas del río Motagua y de la belleza que tiene Gdansk. Esta estructura de madera tan particular es la Giraffe, una grúa portuaria del siglo XV. En su época era la más grande de Europa y se usaba para cargar mercancía y hasta mástiles de barco. Era movida por unas ruedas que giraban con fuerza humana, como las que vemos acá atrás, como si fuese una caminadora gigante. Eso que vemos aquí. Esto es uno de los símbolos más antiguos de Gdansk y un pedazo vivo de la historia marítima. Así que quédate allí que vamos a recorrer todavía cosas más interesantes de aquí, de la bella Gdansk. Imagínate que en aquella época, sí, justamente en estas ruedas que ves aquí, ahí caminaban personas para darle vuelta a esta grúa, una cosa de otro mundo.
Mira, te voy a dar un dato de este puente. Justo ahí está la grúa, ¿recuerdas que te la mencionamos? Pues este puente que se encuentra justo aquí es un puente movedizo. Cuando vienen los barcos, este puente gira así y se pone justo en esta plataforma que está aquí, y de esa manera los barcos pueden pasar de lado y lado. Así que este puente es cambiante, cada cierto tiempo se da la vuelta. Justo hace como un minuto se dio la vuelta y no lo pude capturar, pero voy a quedarme aquí un poco para ver si nuevamente da la vuelta y puedo llevarte esa captura de imagen cuando el puente realmente se mueve de esta forma, y haría así ¡fuop! Y queda aquí. Es una maravilla. La verdad que Gdansk me está sorprendiendo. Lo que estoy viendo hasta el momento es una maravilla arquitectónica de ciudad, y todavía se mantiene esa esencia de aquella Gdansk de la antigüedad, de la época medieval. Vamos a ver que no. Vamos a hacer una parada por aquí a tomarnos una cervecita, ¿sí o no? Mira, todo esto que ves por aquí son bares, restaurantes de lado y lado. Por acá también bares, restaurantes. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, una parada estratégica, tomar una cervecita para ver si puedo captar el puente y llevártelo aquí en visitarpolonia.com. Seguimos, guapurris. Bueno, y lo prometido es deuda. Hicimos la parada aquí para tomarnos la cerveza. Deliciosa, justo enfrente de la grúa. Allá está la grúa. ¿Te acuerdas la grúa que acabamos de hablar? Pues es justo esa que tenemos aquí. Y aquí nos tomamos la cerveza. La cerveza aquí en Gdansk cuesta unos 22 zloty. Por aquí te voy a dejar al cambio cuánto sería en dólares y en euros. Tal cual lo has escuchado, cada vez que el puente se va a girar suena esta alarma para que la gente se apresure en cruzar. El verano en Gdansk se vive con todo y hasta DJ en vivo nos encontramos. Cruzando el río llegamos Vispa Svishov, la isla de los graneros. Durante siglos aquí se almacenaba mercancía que llegaban desde todo el mar Báltico. Hoy es una mezcla de historia y modernidad, hoteles, restaurantes y arquitectura inspirada en los antiguos graneros de Gdansk. Un lugar ideal para ver el atardecer y para entender cómo Gdansk ha sabido reinventarse. Esta es la Brama Mariazza, una de las puertas más antiguas de la ciudad, construida en el siglo XV. Daba acceso directo al río desde la elegante calle Mariazza, esta que ves atrás de mí. Hoy es la entrada a una de las calles más bonitas de Gdansk y a uno de los mejores lugares para comprar ámbar. Así que acompáñame a entrar a esta maravillosa ciudad que tiene un dato sumamente interesante. ¿Por qué? ¿Ves esos balcones que tienen allí? Esos balcones tienen una historia fenomenal que te voy a contar de inmediato, pero como ves, esta calle impresionante que te traslada en el tiempo. Y aquí entramos a Ulica Mariacka, una de las calles más bonitas y de encanto de Gdansk. Cada casa tiene su propia escalinata de piedra y una de ellas son de ámbar y con diseños únicos. Caminar por aquí es como retroceder varios siglos. Y si estás buscando un recuerdo auténtico, este lugar sin duda es perfecto para que encuentres. Mira, la gente está aquí apostada allí vendiendo sus cosas, el ámbar, que es lo que es de aquí. Impresionante, realmente esta calle te traslada en el tiempo. Guau, por ahí. Así que vamos a ver un par de imágenes más de esta calle.
Mira, Guapuri, ya hasta me encontré un matrimonio aquí en vivo y en directo. No es actuado, estaban haciendo un matrimonio en vivo y en directo hoy sábado, así que felicidades a la pareja. Hoy es sábado 21 de junio y hoy se casaban en esta hermosa iglesia majestuosa que tenemos aquí. Así que fíjate, tuvimos suerte y nos encontramos con esta fiesta el día de hoy en las calles de Gdansk. Llegamos aquí a Ulices Cheroka, que significa calle ancha, y fue una de las principales vías comerciales de la ciudad medieval. Hoy sigue siendo una zona vibrante llena de tiendas, restaurantes y acceso directo a la impresionante Basílica de Santa María que ves aquí a mi espalda. Es ideal para hacer una pausa, para comer algo típico y seguir explorando el corazón de Gdansk. Pero un dato muy interesante, ¿ves esto rojo que ves aquí? Pues estos muros que ves aquí, o semejanza, era donde terminaban estos edificios que ves aquí. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esos edificios terminaban hasta este espacio, pero luego de la Segunda Guerra Mundial decidieron correrlos hacia acá para que la basílica pudiese tener una visión mejor que la que tenía antes cuando los edificios estaban aquí. Así que datos curiosos, Guapures. La segunda parada que vamos a hacer, bueno, la segunda no, ya perdí la cuenta de cuántas paradas llevamos, pero la siguiente parada es esta impresionante basílica que tenemos aquí a mi espalda, así que acompáñame a descubrirla. Esta es la Basílica de Santa María, la iglesia de ladrillo más grande de Europa y un verdadero ícono de Gdansk, construida entre el siglo XIV y el siglo XVI. Su interior alberga increíbles vidrieras y un enorme órgano de tubos. No te pierdas subir a la torre para disfrutar de una vista panorámica espectacular de la ciudad. Y de verdad que una cosa es que yo te lo cuente aquí en video, aquí en visitarpolonia.com, y otra que vengas a ver esta imponente iglesia. Una vez que te encuentras aquí, sientes esta enorme grandeza, iglesia de ladrillos tan enorme, que mi pregunta es cómo lograban estas arquitecturas tan imponentes e impresionantes en aquellas épocas. De verdad que Guapures son una maravilla de la arquitectura. Esta es la calle Svenčiego Duha, menos turística pero llena de vida local. Aquí verás cómo convive lo histórico con lo cotidiano. Casas, restaurantes, café tranquilos y una Gdansk más auténtica. Perfecta para alejarse un poco del bullicio y ver cómo late la ciudad más allá de los monumentos. Estamos en Pivna, que literalmente significa calle de la cerveza. En la Edad Media aquí se encontraban algunas de las cervecerías más importantes de Gdansk. Hoy es una calle perfecta para relajarse, comer algo típico y probar, por supuesto, una cerveza artesanal local. Definitivamente esta es la calle favorita mía. Es mi calle donde, por supuesto, voy a hacer otra parada y tomarme una cerveza. Y como ves, aquí atrás tienes la basílica, pero quédate ahí que nuestra siguiente parada se encuentra al final de esta calle. Esta es la Złota Brama, la puerta dorada construida en 1612. Era la entrada ceremonial a la ciudad por donde pasaban reyes, diplomáticos y comerciantes. Sus esculturas representan virtudes como la justicia, la paz y la libertad. Y justo al cruzarla comienza la calle más famosa de Gdansk, o esta que vemos aquí, Ulica Długa.
Esta es la gran armería de Gdansk, construida en el siglo XVII. Aquí se almacenaban algunas armas y cañones para defender la ciudad. Y parece más un palacio que un almacén militar. Hoy alberga una galería de arte, pero sigue siendo uno de los edificios más impresionantes del casco antiguo. Llegamos a Ratusz Miasta Głównego. Este es el imponente edificio del ayuntamiento principal de Gdansk, construido en el siglo XIV. Durante siglos fue el corazón político de la ciudad y hoy es la sede del Museo de Gdansk. Desde su torre hay una de las mejores vistas del centro histórico y en su interior salas decoradas que muestran el poder y la riqueza de Gdansk en su época dorada. Imponente y mágico este edificio del ayuntamiento. Pero eso no es todo, quédate ahí que te voy a dar más secretos de esta ciudad hermosa. Algo que me ha gustado de esta ciudad son estos pasajes. Mira, de esta vista desde aquí y ves como un callejón, son impresionantes estos callejones hermosos. Este se encuentra justo aquí donde está el ayuntamiento y la estatua de Neptuno, pero hay muchísimos durante toda la ciudad. Hoy en día hay una carrera, así que tengo que cruzar rapidito por aquí, pero bueno, me encantan estos. Mira esta estructura como se ve aquí y luego el contraste que tiene aquí, y atrás tenemos a la basílica. Realmente son impresionantes. La arquitectura que tiene Gdansk me ha fascinado. Ya casi estamos llegando a la parte final solo de Gdansk, pero quédate ahí que todavía falta Gdynia y Sopot, donde vamos a disfrutar de las playas. Pero mira cómo la gente degusta sus cervezas aquí, enfrente de esta calle, enfrente de la estatua de Neptuno. Y yo también voy a degustarme una cervecita aquí, por supuesto con estas vistas de la torre del ayuntamiento. Acompáñame en esta aventura, guapores. Esta es la fuente de Neptuno, símbolo de Gdansk y de su conexión con el mar. Fue instalada en el año 1633 y representa la fuerza, el comercio y el espíritu marítimo de la ciudad. Dicen que en época de guerra, el dios del mar vigilaba que nadie se llevara ni una gota de ámbar. Ámbar es el oro del mar Báltico y lo producen aquí en Gdansk. Si no lo sabías, vete a visitar polonia.com, que tengo más datos sobre nuestra visita aquí a Gdansk, al norte de Polonia, datos que te van a gustar. Y si quieres visitar Gdansk, nosotros nos encargamos de toda la logística. Sígueme en esta aventura. Y ahora esto es Dvor Artusha, la corte de Arturo, un lugar de reuniones para comerciantes y nobles y poderosos de la ciudad anseática. Aquí se cerraban tratos, se organizaban banquetes y se mostraba quién era el que mandaba. Hoy forma parte del Museo de Gdansk y su interior es simplemente espectacular. Columnas, escudos y una de las chimeneas más grandes de toda Europa.
Estamos en Jugitar, el Mercado Largo, una de las calles más famosas de Gdansk. Aquí se celebran mercados, recepciones reales y desfiles desde hace más de 600 años. Es el corazón vibrante de la ciudad, rodeado de arquitectura impresionante, restaurante y mucha, pero mucha historia. Como ves, hoy están celebrando una carrera tipo maratón. Así que esto queda aquí en el centro de Gdansk. Ulica Ogarna. Esta es Ogarna, una calle con siglos de historia que fue casi completa destruida en la Segunda Guerra Mundial y luego totalmente reconstruida con gran detalle. Hoy mezcla lo antiguo con lo nuevo, tiendas locales, cafés tranquilos y ese aire clásico que define a Gdansk. Así que sin duda tienes que pasar por esta calle que tiene una vista impresionante. Bien, guapuris, llegamos a nuestro alojamiento de aquí de Gdynia. Como lo ves aquí atrás, Ulica Morska 151. Aquí hemos alquilado 2 noches. Nos costó alrededor de 320 zloty. Aquí te voy a dejar el cambio cuánto es en dólares y cuánto es en euros. ¿Por qué vamos a pasar 2 noches aquí? Porque la primera noche que llegamos dormimos y nos paramos al día siguiente y vamos a recorrer todo Gdynia. Descansamos esa noche nuevamente y el siguiente día nos paramos temprano para irnos a Sopot. Así que primero vamos a ver este lugar, qué tal está. Yo lo encontré por booking.com, así que te voy a mostrar cómo es por dentro. Mira, este es el lugar que nos tocó. Aquí tú entras con el código, pues está muy confortable. Esta es nuestra habitación, la número 1. Déjame cerrar aquí, te lo muestro. Y bueno, mira, tiene una nevera como vemos aquí. Aquí tiene la cocina, aquí tiene un tipo de encimera, aquí tiene incluso para lavar la ropa. Este sería el baño me encantó, la ducha está muy chula. Mira la ducha. Y bueno, aquí estoy yo. La verdad es que tiene todo lo necesario. Aquí hay otra habitación y otra habitación. Muy acogedor. Todo completo, microondas para cocinar. En fin, y ahora sí vamos a ver la habitación. Y la habitación, la verdad es que está bastante desordenada porque se me olvidó grabar antes de... Pero bueno, nos encontramos con una nevera grande. Tienes aquí un ropero, tiene la cama doble, aquí hay una especie de mesita, estas cosas son mías, esto aquí, y bueno, una vista también aquí muy chula hacia la calle. Cuando cierras la ventana, la verdad que no se escucha nada. Mira, esto que ves ahí es el puerto, así que está muy cerca de la playa. La verdad que está muy acogedor. Algo que me gustó, esto que ves aquí es un proyector. Y ese proyector, pues aquí vimos música muy chévere por la noche. Tiene cargadores USB hasta tipo C. En fin, pues nada, guapurri, esto sería todo. El lugar está bien conectado. Hay una parada de autobús aquí enfrente. En esa que está allá es la que utilizamos para ir a la playa. Así que el lugar está bastante céntrico y tiene muchísima conexión. Incluso los taxis son muy baratos. Ayer tomamos un taxi para ir a la playa y nos costó nada más que 18 zloty, que aquí te dejo cuánto es el cambio. Y bien, guapuri, nuestro segundo día de aventura comienza aquí en Gdynia, una ciudad espléndida como la ves, portuaria, a tan solo unos 20 kilómetros de Gdansk. El día de ayer nos trasladamos desde Gdansk hacia aquí en tren, que tan solo duró alrededor de unos 30 minutos y el tiquete nos costó 25 zloty, que por aquí te dejo el cambio cuánto es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues el día de hoy vamos a pasar un día espléndido y te voy a decir cuáles son los lugares más importantes que debes visitar aquí en Gdynia. Así que acompáñame en esta aventura. ¿Sabías que hay una ciudad en Polonia con alma moderna, espíritu marítimo y vistas como estas? Sí, hoy exploramos Gdynia, la joya joven del mar Báltico, historia reciente, diseño modernista, naturaleza y mar en cada paso. Si estás pensando en viajar aquí en Polonia, por supuesto que este lugar te va a sorprender. Así que yo soy Kessin González y a través de estas pantallas de visitarpolonia.com, esta es tu guía para descubrir Gdynia como todo un local. Así que acompáñame a descubrir los lugares más importantes de esta ciudad. Bueno, tomamos este autobús desde el alojamiento donde estamos y llegamos aquí aproximadamente 20 minutos y hemos llegado aquí.
pagamos 4,80 zloty, que aquí te dejo al cambio cuánto es. Y entonces el día de hoy lo que sigue es, vamos a empezar nuestro recorrido con los lugares más... Algo que me sorprendió, estos buses, mira, son de corriente electricidad y se llaman, ¿cómo que se llaman? Trolejbus. Y se llaman en polaco trolejbus, lo que significa que es un bus que está conectado 100% a la electricidad. En Cracovia no tenemos esto, por eso que me he sorprendido que aquí hay trolejbus. No, efectivamente no tenemos trolejbus en Cracovia, pero bueno, vamos a disfrutar aquí de lo que es Gdynia. Pasamos el día en uno de los rincones más tranquilos y hermosos de Gdynia, el muelle de Gudłówka. Aquí no hay multitudes, solo el sonido del mar, las gaviotas y estas vistas del mar y de los acantilados. Bueno, guapuris, hemos hecho una parada estratégica para tomarnos 1 litro de cerveza, por supuesto, bueno, 2 litros de cerveza y unas papitas fritas. Te voy a decir, el litro de cerveza cuesta 32 zloty el litro de cerveza, cada litro. Y las papitas fritas nos costaron 30 zloty la porción, que como es enorme. Como yo incluso pienso que es como para más de 2 personas. Y este sitio se llama Taverna Orłówka. Estamos aquí enfrente del mar. Y aquí venden una comida, bueno, la verdad que no la he probado, pero he visto cómo pasan los platos por aquí. Y yo creo que los precios están bien. Yo lo que voy a hacer es voy a empezar a grabar y más tarde creo que voy a venir a comer aquí porque tengo un antojo de comida del mar que la voy a probar aquí porque he visto unos platos maravillosos. He visto pescado, he visto langosta, he visto cosas que hace tiempo que no veía desde Panamá. Pero bueno, nada, desde aquí vamos a disfrutar esta cerveza. A mí me encantan los litros de cerveza. En mi país no venden litros de cervezas. Pero aquí con estas vistas hermosas, guapores, mira el mar, los veleros. Pues desde aquí te cuento que este sitio tiene bastante cosas interesantes y hasta buenos precios. Mira lo que te encuentras aquí, comida fresca en este restaurante. Mira esta belleza. ¡Wow! Langostas, guapores. Mira, comida fresca. De verdad que este es uno de los mejores sitios que yo me he encontrado aquí. Qué lindura, mira esto. Este es el Pomorowski Narodowy Park Technology, uno de los centros de innovación más importantes. Para que tengas una idea, es como el Silicon Valley de Polonia, aquí donde se crean la tecnología. Esta es Świętojańska, la calle más famosa de Gdynia. Aquí se mezclan las tiendas, locales, cafeterías, arquitectura modernista y el pulso diario de la ciudad. Perfecta para pasear, comprarte algo típico o simplemente sentarte a tomar un café y ver la vida cómo pasa. Otra cosa que puedes hacer en esta calle, que es la más importante de todo Gdynia, es alquilarte una bicicleta y te vas por todo el paseo en bicicleta para disfrutar de esta calle. Así que nada, guapuris, sigamos disfrutando de este destino maravilloso que nos trae aquí en visitarpolonia.com directamente desde las ciudades del mar Báltico. Chao, guapuris, seguimos. Llegamos a Molo Pobusnowy, el muelle más visitado de Gdynia. Desde aquí tienes una vista perfecta del mar Báltico y de los barcos, museos como el Dar Pomorska y el ORP Wybłyskawica. Es ideal para caminar por aquí, tomarte una foto o simplemente disfrutar de la brisa del mar. Aquí Gdynia se siente más marítima que nunca. Por ejemplo, puedes tomarte este barquito que dice Sopot o el de acá que dice Gdynia y un viaje tranquilo en el mar Báltico. Sigamos, guapuri, con esta aventura.
Esto es Kaber Koskuşki, uno de los paseos más famosos de Gdynia. Aquí se mezcla todo: historia, vida urbana, arte, restaurante y por supuesto el mar. Es el lugar perfecto para terminar el día o simplemente sentarte a disfrutar del ambiente costero de esta ciudad joven y vibrante. Por ejemplo, te encuentras este barco. Mira tú, dime si ese barco no te encanta. Es realmente un barco pirata. Pero aquí te encuentras otras atracciones. Por ejemplo, encuentras una exposición. Eso que ves ahí atrás, eso es un submarino. Pero eso te lo cuento después. Así que ya lo sabes, aquí en Gdynia te encuentras cosas espléndidas. Realmente este barco me ha impresionado. Es que mira esta belleza, guapo. Sí o no, que no te dan ganas de montarte, aquí. Pues Guapuri, vamos a seguir descubriendo un poquito más. Y la foto postal no puede faltar. Enfrente del barco que tenemos aquí, el pirata, pues te encuentras este letrero donde dice Gdynia, que por supuesto esa es la foto postal que no debería faltar. Este es el Dar Pomorska, uno de los veleros más famosos de Europa. Construido en 1909, navegó miles de millas como barco escuela y hoy es un museo flotante aquí en Gdynia. Entrar en el Dar Pomorska es viajar en el tiempo y es sentir el espíritu marítimo que dio forma a esta ciudad. Así que imagínate, esto lo tienes aquí enfrente. Tantos años que tiene este barco y hoy está a tu entera disposición cuando vienes por este paseo, y entrar sin duda es algo que tienes que hacerlo. Un velero mágico que te transporta en el tiempo. Imagínate, yo me encuentro aquí en una maqueta. Imagínate, me siento aquí, voy a sentarme aquí. Imagínate, yo me siento aquí y mira el tamaño de esta maqueta. Y esto es solo una maqueta, para que tengas solamente una idea del tamaño que es el Bar Pomorska. Sin duda es uno de los mejores monumentos intactos que tiene Gdynia hoy en día. Aquí está el Błyskawica, el destructor más antiguo del mundo que aún se encuentra en conserva. Participó en la Segunda Guerra Mundial y hoy es un museo que rinde homenaje a la Marina polaca. Una vista breve pero poderosa, perfecta para entender el coraje con el que Polonia defendió las costas en aquella época. Sin duda, Guapurri, este es uno de los que tienes que venir a ver por tus propios ojos. Y bien, Guapuris viajeros, de esta manera terminamos nuestra aventura aquí en Gdynia. Hemos pasado un día aquí y te he mostrado los lugares más importantes que debes conocer aquí. Nuestro día terminó, pero la aventura no, así que vamos al hotel a descansar, que mañana es otro día. Ok, estamos en el último día. Vamos a agarrar este bus que viene aquí a mi espalda, porque vamos a ir a la estación central de autobuses de aquí de Gdynia, y lo que vamos a hacer luego es que vamos a ir a Sopot, nuestro último destino. Vamos a tomar este autobús que nos cuesta 4,80 y son solamente 8 minutitos hasta la estación central de autobuses. Así que nos vemos ahorita en la estación central de autobuses. Bien, y llegamos a nuestra parada aquí a la estación principal de autobuses y trenes de Gdynia. Tenemos que cruzar hacia allá, es justamente allí. Así que vamos a cruzar y vamos a ver qué tiquete vamos a comprar, porque el tiquete para Sopot todavía no lo tenemos. Así que vamos a ver si es autobús o tren. Ok, aquí llegamos y vamos a comprar el billete. Se compra en esta máquina. Mucho cuidado, porque esta máquina te dice que no da tiquetes, que no imprime el tiquete. Lo que hace es que con la tarjeta que pagas, esa misma tarjeta, la Visa o Mastercard o el propio teléfono, ahí está el tiquete. Entonces se compraría directamente aquí. Pones aquí, vamos para Sopot y aquí ponemos, simplemente escribimos Sopot, muy fácil, Sopot, y le damos, aquí nos aparece la primera opción y le damos enviar. Aquí, siguiente. Aquí está cargando y nos va a dar las opciones que tiene para Sopot. Fíjate tú, este de las 11:57, en 4 minutos sales. Yo escogería este
y vamos a ver cuánto cuesta. Y el precio, creo que seleccionamos la primera, que es de 24 horas, el otro es de 7 días. Este es para 24 horas. Mira, 6.50 lo tenemos aquí, 6 slots con 50, seleccionas el primero y aquí ya le das en pagar. Aquí en pagar, pones tu tarjeta aquí, mira, aquí con Visa. Y recuerda, esto no te va a imprimir el billete quedaría en la propia tarjeta de crédito o de débito como la tenga. Y ahora que ya tenemos nuestro billete, ahora sí vamos a buscar el tren. Nos vamos en el tren hacia Sopot. Aquí vamos a sentarnos, entramos al tren y son aproximadamente 20 minutos hacia Sopot. Así que vamos a buscar dónde sentarnos y aquí nos vamos. Vamos a la playa, que a mí me gusta la playa. Eran muy cómodos los asientos aquí para viajar, son solamente 20 minutos, 6.50 que nos costó el tiquete y los asientos la verdad que bastante cómodos para nuestro viaje. Y llegamos a la mágica ciudad de Sopot, Guapuris. Tan solo nos demoramos unos 17 minutos, más rápido de lo que pensábamos. Viajamos en este maravilloso tren y ya hemos llegado aquí a Sopot. ¿Sabes lo que viene? Lo que viene es, ¿sabes qué tengo aquí, no? Aquí tengo lo más importante, que son las cervecitas para el día de hoy. Y es que lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a estar todo el día relax en la playa. Sopot es para esto. Sopot es para venir y descansar en la playa, porque es una ciudad pequeña donde su mayor atractivo es la playa. Entonces, debido a eso, venimos aquí. Hay como dos cosas importantes que debes ver aquí en Sopot, pero lo demás es para pasársela bien en la playa. Así que acompáñame en esta aventura. Bueno, me imaginaba la estación de Sopot un poco más pequeña y más, o sea, sin nada. Pero fíjate que aquí vas a encontrar de todo. Hay restaurantes, hay supermercados, panadería, en fin, incluso hay un supermercado. La verdad que honestamente me imaginé de otra manera. Está muy bonita la estación de Sopot. Mira, wow, sí, parece un mini centro comercial. Yo la verdad que pensaba que era más pequeña. Desde aquí mismo vamos a regresar nosotros. Aquí mira, aquí vamos a comprar, bueno, ya compramos el tiquete, pero el tiquete para Cracovia lo compraríamos exactamente aquí. Y ahora que terminamos de la playa, venimos aquí directo hacia Cracovia. Así que Guapuris, vamos a descubrir Sopot aquí en visitarpolonia.com. Ok, voy a hacer una pequeña corrección. Sopot es para descansar, tiene su playa, pero es una ciudad muy nueva y muy moderna que está enfocada más que nada al turismo de la fiesta, de la playa y fiestas nocturnas. Así que por eso que aquí no vas a encontrar muchos monumentos o mucha historia, porque como te lo digo, es una ciudad relativamente nueva pero maravillosa. Mira, aquí tenemos un pequeño mapa de dónde estamos. Aquí estamos en la estación central de autobuses y trenes y vamos para la playa. Déjame correr antes que se me cambie la luz roja. Bueno, ahí me cambió la luz roja. Y bueno, lo que vamos a hacer es caminando. Hay que seguir toda esta calle recta. Son tan solamente unos 5 minutos caminando y ya estaríamos en la playa. Pero bueno, nos encontramos en esta calle principal. Mira la iglesia que tengo aquí a mi fondo. Tiene una mezcla de arquitectura moderna y antigua. Sopot que me encanta, de verdad que tiene todos los contrastes. Así que vamos a disfrutar un poquito de esta ciudad. Es nuestro último día. Vamos para la playa. Estamos en la calle Bahaterov Monte Cassino, que esta es la calle principal de aquí de Sopot y te vas a encontrar con esta magia. A mí me encanta venir a estas ciudades cuando se escucha música. Mira, música de fondo. Pareciera que aquí en Sopot tenemos a un oso. Ese es el animal
de aquí y lo tienen con el cintillo de la bandera de Polonia. Esta calle es la más importante de Sopot y aquí te vas a encontrar de todo, desde cortes de cabello, barberías, para comprar souvenirs, restaurantes. Los mejores restaurantes están en esta calle. Mira la cantidad de souvenirs que tenemos aquí y mira la cantidad de gente que hay hacia allá abajo. Bueno, esto es Sopot. Hoy es lunes, imagínate, fíjate cómo está. Así que esto, sábado y domingo, tiene que ser lleno completo, vapores. Así que, bueno, seguimos disfrutando de la maravillosa ciudad báltica de Sopot. Mira esta curiosa tienda de dulces que me encontré aquí. ¡Guau! Una maravilla de dulces por todos lados. Si eres amante del dulce, aquí te vas a volver loco. Está en todo el centro y aquí de Sopot. Mi amiga la vaca Lola aquí me está acompañando en esta aventura de Sopot. Uno de los lugares más encantadores y elegantes del verano polaco, la Plaza Promenada Sopotka aquí en Sopot, justo aquí frente al mar Báltico, a 100 metros. Esta plaza es el corazón vibrante de Sopot. Aquí la gente viene a pasear, tomar el sol, disfrutar de cafés y por supuesto a dejarse ver, porque esto es lo más chic del norte de Polonia. Está llena de vida, de música, de política, de nada. Mira, aquí me encontré unos amigos de Polonia. Jak masz na imię? Filip. Filip y Igor. Igor. Sebastian. ¿Si skąd jesteś? ¿De dónde son? Malbork. De No, Malbork. Polska Malborska. De Malbork. Malbork es una ciudad. ¿Ile kilometrów jest Malbork na Sopot? Ile kilometrów? 110. To jest. A Malbork to jest the biggest castle, ¿no? Yes. Malbork es una ciudad que tiene. Malbork es la ciudad que tiene el castillo más grande. Malbork es una ciudad que, al igual que Gdynia, Gdansk y Sopot, quedan al norte de Polonia, pero esta ciudad posee el castillo de ladrillo más grande del mundo. Si no lo sabías, vete a ver ese video que te hice de esa ciudad. Y como nos dice Filip, Igor y Sebastián, esta ciudad queda más o menos a 100-125 kilómetros desde Sopot. La verdad es que está muy cerca. Come to visitar Polonia. Porque esto es lo más chic del norte de Polonia. Está llena de vida, de música, de turistas, de polacos elegantes y de cerveza bien fría, porque ya sabe que en Polonia el verano se vive con 1 litro de cerveza en la mano. Y desde aquí puedes caminar directo hacia el famoso muelle de Sopot, el más largo de madera en toda Europa. Una experiencia que no te puedes perder. Además, esta zona tiene rincones llenos de arte, historia y buena vibra. Si quieres conocer el lado más sofisticado y veraniego de Polonia, este es el lugar. Así que ya lo sabes, si buscas qué ver y qué hacer en Polonia durante el verano, la Plaza Promenada Sopotka en Sopot tiene que estar en tu lista. Y si quieres que te lo organicemos todo, ya sabes, en visitarpolonia.com. Todo. Acompáñame a descubrir Sopot. Guapuri, ¿sabías que en Polonia también hay playa? Estoy justo al lado del famoso muelle de Sopot y mira la vista, arena blanca, agua del mar Báltico y un ambiente veraniego total. Aquí la gente viene a tomar el sol, a hacer castillos de arena, jugar voleibol o simplemente relajarse con una cerveza fría en la mano, que por cierto no cuesta un ojo de la cara, es muy barata. Y lo mejor, estás a unos pasos de restaurantes, heladerías y el muelle más largo del mar Báltico. Esto es Sopot, Polonia. ¿Quién dijo que aquí no hay verano? Así que Guapuri, vamos a seguir disfrutando de esta aventura. Mira, Guapuri, yo pienso que una de las cosas más importantes que tú te encuentras en los lugares o las mejores recomendaciones viene de aquellas personas que viven o de las que te encuentras en el camino. Yo estaba en la playa y le pregunté a unas chicas, a un grupo de personas que estaban ahí, ¿dónde puedo comer bueno, bonito y barato? Y me dijeron aquí, Bar Chisne. Solamente caminamos alrededor de 7-8 minutos de donde estábamos en la playa en Sopot, donde está el muelle.
pues aquí te encuentras otra playa, pues la playa es inmensa. Y llegamos a Bar Prisna. Aquí tenemos un restaurante, tenemos la playa hermosa. Y ellos me dijeron que aquí se encuentra buena comida a buen precio. Así que, ¿qué más que disfrutar de esta riquísima aventura? El sitio es prometedor y parece ser muy bueno porque mira la fila que hay. Mira la cantidad de personas que estamos aquí esperando para un espacio o que sea allá arriba o por lo menos aquí en la terraza. Así que pareciera que la comida o por lo menos el ambiente va a ser atractivo. Ok, llevamos más o menos como 30 minutos en la fila. Vamos a ver si vale la pena o no. Mira, todavía hay mucha fila, pero por lo menos tenemos las vistas de la playa. No sé todavía el precio, si es bueno o no, pero ya casi estamos llegando. Faltan como unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 10 personas más o menos, algo así. Bueno, mira, guapuris, logré encontrar una mesita aquí arriba. Qué rico se ve esto aquí arriba. Mira la vista hermosa que tenemos aquí. Y bueno, aquí es donde vamos a comer. Vamos a degustar un poquito de esta comida del mar Báltico. Bueno, guapuris viajeros, llegó la comida. Pedimos 2 pescados enteros con papas, con queso y con cerveza. Todo esto nos costó 126 zloty y eso frente al mar. Te voy a dejar aquí abajo cuánto es en dólares y en euros. Así que la verdad que todavía no sé si está bueno o está mal. Vamos a probar un poco. Yo pienso que sí está bueno, pero por lo menos el precio no está mal y las vistas están divinas. Bueno, guapuris, acabo de terminar este pescado. Yo no sé si es porque tengo tantos años que no como pescado desde Panamá, pero este me supo a una gloria magnífica. 126 zloty por los 2 pescados. Estamos hablando que aquí te dejo al cambio a dólar cuánto es con cerveza incluida. Ahora, si quieres saber si estaba bueno o no, mira cómo dejé el plato. Mira cómo dejé el plato. Niema, 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 niema. Todo me lo he comido. Entonces, ¿yo comería aquí en este lugar? Claro que sí. Segunda vez, tercera vez, cuarta vez. Y las veces que venga yo aquí a Sopot, creo que voy a venir aquí a Bar Chicken. Porque por lo menos el pescado, delicioso. Ahora sí, a terminar la cerveza y a disfrutar de la playa. Y bien, guapuri, terminamos de comer y la verdad que valió la pena cada momento que esperamos porque la comida estuvo de lujo. Sí que algunas cosas no me gustaron, pero en general todo estuvo bien. El precio y la calidad fabulosa y por supuesto el hecho de estar aquí enfrente de la playa ya es un plus que no tiene ningún precio. Así que ni nada, guapuris, seguimos disfrutando de aquí del mar. Esto es el mar Báltico. Guapuris viajeros, bienvenidos a uno de los lugares más emblemáticos y elegantes de Polonia. Hoy estamos en Sopot, justo en el famoso muelle de Sopot, conocido por ser el muelle de madera más largo del mar Báltico. Este muelle mide más de 500 metros, así que prepárate para caminar muchísimo. Se construyó a comienzos del siglo XIX y ha sido un punto de encuentro de aristócratas, turistas y locales por generaciones. Aquí mismo tienes bares, restaurantes, café y helados deliciosos. Muchos vienen a disfrutar del atardecer con una copa de vino, una cerveza o simplemente a pasear por aquí, por estas aguas tranquilas del mar Báltico y con la arena blanca. Y si volteas, verás el majestuoso Hotel Grand de Sopot, un lugar lleno de historia que ha recibido personalidad y con esta arena blanca. Y el mar Báltico, si estás buscando qué hacer, apunta el muelle de Sopot como una parada obligatoria en este verano. Y si quieres que te organicemos todo en la costa polaca, aquí estamos en visitarpolonia.com.
Después de recorrer Gdansk, Gdynia y Sopot, el viaje no se detiene. Ahora me encuentro en Cracovia moviéndome en uno de los tranvías, que es la forma más auténtica de vivir la ciudad. En el próximo video te voy a mostrar cómo descubrir lo mejor de Cracovia en tan solo un día, su historia, su comida y esos rincones que no te puedes perder. Haz clic aquí en este video y seguiremos viajando juntos por toda Polonia, así que nos vemos en esta aventura, guapurris.